que podemos llamar el vehículo circulando con las luces bajas. Todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir en las próximas 24, 48, 72 horas. Nadie se está paseando por las consecuencias terribles, ¿no?, que puede tener, en el caso del gobierno, el forzar la barra para, una cosa que yo veo con preocupación, que todo el mundo evade la denominación correcta de lo que ha ocurrido. Aquí se ha perpetrado desde el poder una acción de fuerza contra el proceso electoral. Es eso, pues. Tú lo puedes disfrazar de la manera que quieras, tú puedes decir, no, que es un tema técnico, que si el sujeto, la figura tecnológica, el usuario, no se configuró para que postularan, etcétera, etcétera. Lo puedes llamar como tú quieras, pero esto es algo más que una argucia tecnológica. Esto es una agresión desde el poder contra el proceso electoral, nada más y nada menos. Ahora, tiene inventariado el gobierno las consecuencias que esa conducta le puede traer, no solamente al gobierno, sino al país todo, ese tipo de proceder, ese tipo de conducta. Creo que no, porque además, después de toda esta cantaleta, esta llorona que ha tenido el gobierno con el tema de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, el gobierno no se ha puesto a evaluar la eficiencia de sus contramedidas. Las contramedidas del gobierno han sido patéticamente ruinosas para el gobierno y para el país. O sea, ¿cuál es el efecto más claro de lo ruinoso de las contramedidas? El caso del saqueo de los criptoactivos y PDVSA. Eso es una consecuencia directa de que las contramedidas del gobierno no han significado para enfrentar al imperio, como dicen ellos, sino han servido para alimentar la corrupción, para alimentar el saqueo, para alimentar la destrucción de la capacidad del pueblo venezolano para enfrentar la crisis. Eso es patéticamente claro. Otros ejemplos, la ley antibloqueo. ¿Cuáles son los resultados que para el país ha tenido la ley antibloqueo? Seguramente algunos sujetos han firmado contratos jugosos. Digo seguramente porque resulta que la ley antibloqueo permite la opacidad completa, la oscuridad absoluta. Y hay gente que vive de la opacidad. El secretismo total. Y hay gente que vive de eso, de administrar eso. En tiempos en que tú y yo hacíamos oposición a los gobiernos de la Cuarta República, llamábamos a esos grupos cazadores de renta. Ahora tenemos que llamarlos como son, saqueadores. La opacidad, la oscuridad absoluta beneficia a los saqueadores. Esa es otra de las contramedidas. Otra de las contramedidas, las zonas económicas especiales. Nómbrame una, Vladimir. ¡Una! Que haya generado algún tipo de beneficio concreto. Entonces, ¿por qué hago este repaso? Porque esta conducta del poder puede generar, en efecto, que se arrecien cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo, las sanciones internacionales contra la economía venezolana. Jamás estuve yo de acuerdo con eso. Pero, indico, subrayo, esto puede generar esa consecuencia. Estamos gobernados por gente como Putin o por gente como los ayatolás iraníes, que desarrollaron un conjunto de contramedidas que, les hicieron estar como están hoy. Tienen décadas con sanciones, con muchas más sanciones que Venezuela, y resulta que hoy Rusia e Irán están ayudando al gobierno de Maduro. O sea, países que también están sancionados. Eso no parece... Como diríamos que los sancionados se juntan para rascarse. Algo así, solo que los que vienen a rascar son aquellos, a rascar y otras cosas. Entonces, eso me preocupa mucho. Me preocupa que estos tipos metan al país, ¿no?, simplemente por sus intereses de corto plazo, por intereses de naturaleza claramente electorera, metan al país en una dinámica que le eleve a todos los venezolanos los costos, sobre todo los venezolanos de a pie, porque ya sabemos internamente que las sanciones afectan al venezolano de a pie, pero que la cúpula dominante no tiene mayores problemas. A veces, la consecuencia más grave que tienen es que no pueden viajar tanto como antes. Entonces agarran nuestros parques nacionales, por ejemplo, y construyen
ilegales jaulas de oro para ellos entonces tener sus paraísos artificiales acá. Esa es quizás la mayor consecuencia que tienen, pero a ellos no les ha ido demasiado mal con las sanciones. Yo nunca he visto a Maduro empujando la camioneta blindada porque se quedó sin gasolina en la mitad de la autopista, nunca. Sí he visto a centenares de miles y miles y miles de venezolanos en situaciones similares, no solamente en Caracas, sino sobre todo en el interior de la República. Eso por un lado. Por otro lado, mis amigos de la oposición. El desempeño de la oposición. Mira, yo, por ejemplo, por supuesto, condeno todo lo que ha ocurrido en materia de discriminación, de agresión al derecho de los partidos y de los ciudadanos. Lo que le acaba de ocurrir a la señora Corina Lloris absolutamente no tiene nombre. O sea, empecemos. La agresión contra el derecho de María Corina Machado a ser candidato. Bueno, que no podía, que era ilegal, que no sé qué cosa. Bueno, enjuíciala, ¿no? Y que se pruebe en juicio y que ella se pueda defender, ¿no? Exactamente las acusaciones de la que puede ser objeto. Y no lo han hecho porque no han querido, pues si supuestamente tenían elementos para hacerlo. Exacto, supuestamente tienen razones, causas, argumentos y el Poder Judicial a su disposición y no lo han hecho, debe ser porque no tienen con qué. Entonces recurren a la argucia, déjame decir un calificativo académico, a la argucia balurda, ¿no? De un mecanismo administrativo absolutamente ilegal e inconstitucional. Eso en el caso de la señora Machado. En el caso de la señora Corina Lloris. Bueno, más patético no puede ser. Más patético no puede ser. Pero tiene una gravedad adicional. Corina Lloris no está inhabilitada. Quienes están inhabilitados son los partidos. Y te inhabilito para postular hasta tanto y en cuanto a mí me dé la gana. O sea, el medalaganismo transformado en doctrina de Estado es algo tremendamente delicado, tremendamente preocupante. Entonces, por supuesto yo condeno todo eso, pero yo también tengo que decir, hermano querido, las primarias fueron el 22 de octubre. Del 22 de octubre a esta parte ha habido tiempo más que suficiente para construir un escenario donde la candidata y los partidos discutan política, elaboren política, ejerzan juntos el arte complejo de la política, sobre todo en el marco de un Estado autoritario. Entonces tener ahorita en las últimas 48 horas que salí corriendo a inventar quién habla con quién consulta a quién, mándale el recado a fulano. ¿Qué es eso? Eso, mira, es amateurismo en la peor acepción del término, frente a una maquinaria profesional en el arte de acceder y mantenerse en el poder. El gobierno de Maduro no sirve absolutamente para nada, no sirve para recoger la basura, no sirve para llevarte agua, no sirve para llevarte electricidad, no sirve para llevarte combustible, no sirve para darte escuelas buenas, no sirve para darte hospitales que sirvan, pero para lo único que sirve es para atornillarse en el poder. En eso son profesionales. Entonces tú lo vas a enfrentar de esta manera. Saliendo a correr a última hora para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Dios santo. Yo creo que... Pero bueno, eso como dice la salsa, tú que también eres salsero, eso es lo que hay, Jesús. Eso es lo que hay en este momento. Y bueno. Pero ahí viene el tema. O sea, si mis amigos de la oposición prendieran las luces altas, vieran entonces qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Y vean los huecos que están en Malandín. Claro, hermano, hay mucha gente que dice, no, porque es que esto va para Nicaragua y esto va rumbo a Nicaragua. Bueno, les informo, eso no es verdad, eso no es posible. Nicaragua es una hacienda sin mayor peso geopolítico ni geoestratégico en la región. Desgraciadamente, el peligro que tenemos nosotros no es el caso Nicaragua. Venezuela, aún como cadáver de una república, es tremendamente apetecible para una gran cantidad de intereses estatales y no estatales. Y esos intereses estatales y no estatales están pendientes de lo que ocurre ya en el país y bueno, y están ejerciendo saqueo y despojo. O sea, toda la frontera es nuestra, hasta la más cifrina, pues la frontera de Falcón con Curazao, es escenario de tragedia continua. Ahí están el drama de los balseros nuestros, de nuestros ahogados, etcétera, etcétera. No hablemos de lo que está pasando en el estado Sucre, ¿no?
O sea, hace pocos días nos sorprendió el gobierno diciendo que había instalado una base misilística en el estado Sucre. Todos sabemos que buena parte del estado Sucre está controlado por el narco, mano, por el narco. Y bueno, si nos ponemos a hablar de la frontera sur, ya sabemos que de Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira, hasta arriba está el Zulia, esos son espacios donde el Estado venezolano no ejerce soberanía. Es decir, Venezuela es hoy un país que se está deshilachando y dentro del corazón del país hay amplias zonas donde la soberanía quien la ejerce es el pranato o la guerrilla. Entonces, en esas condiciones, no me digas que nosotros vamos para Nicaragua, porque en Nicaragua hay un poder central, ¿no? Que en efecto ejerce ese poder. Aquí tenemos un gobierno que no puede ejercer poder ni soberanía sobre amplios sectores del país, sobre amplios territorios del país. El país está en peligro. Venezuela como proyecto nacional está en peligro. Entonces, la oposición no puede estar pensando simplemente en, repito, en los próximos 10, 15 días. ¿Y quién será? A la limón. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Si soy yo, tú me apoyas. Y si eres tú, yo te apoyo. Bueno, por lo menos de la boca para afuera. No vale. Aquí es demasiado importante que unos y otros se pongan a pensar en las consecuencias de estos actos, de estas horas, que son demasiado importantes. Demasiado importantes. Dentro de unas 48, 72 horas, personas como tú y como yo vamos a estar más bien discutiendo sobre cómo recoger los vidrios rotos, ¿no? Y cómo volver a armar el vitral de esperanza de república. Ahora, traten de no fracturarlos demasiado. Eso es lo que uno como ciudadano, como periodista, ahora, fíjate, como venezolano puede exigir. Hay una jugadora muy importante en esta mesa que es María Corina Machado. Aunque no se puede inscribir, ella obtuvo un triunfo en unas primarias, tiene un liderazgo importante, su voz es muy importante para mucha gente en Venezuela y tiene unas cartas en su mano. ¿Cómo debe jugar en esta hora un liderazgo con esas características? Bueno, creo que María Corina tiene en este momento, en primer lugar, un reconocimiento. Muchísima gente el 22 de octubre pensó que aquí lo que venía era sencillamente la guarimba parte 3, ¿no? Y la abstención parte 4. Y resulta que se encontraron con una persona haciendo campaña electoral inteligente, recorriendo el país de manera inteligente, sumando votos hasta de las bases chavistas, cosa que llamó poderosamente la atención, bueno, conduciéndose en todo momento con una frase en la boca: la ruta es electoral, de ahí no nos saca nadie. Yo creo que la señora Machado hay que reconocerle que su desempeño como candidata, fue un performance corto, pero estupendo como candidata. Ahora resulta que las circunstancias del país, las realidades del país, no le permiten seguir ejerciéndose como candidata. Tiene entonces la posibilidad de focalizarse en un solo rol, el rol de lideresa del proceso político. No solamente de la oposición, de lideresa de un sector importantísimo del país en el marco de este proceso político. Y eso pasa porque se tomen decisiones en estas horas. El asunto no es ahora definir un alter ego, ¿no? Una imagen que sea prácticamente un reflejo especular de la imagen de la candidata. No, hay que buscar una salida que sea viable. Y cuando digo viable no digo potable para el poder, no. O sea, no descalifiquemos así las cosas. Tiene que ser una salida que, si el gobierno nuevamente intenta descalificar, impedir, etcétera, etcétera, bueno, siga pagando un costo altísimo y eso permita que la oposición siga realzando y potenciando su opción. Mira, antes de que me vayas a preguntar nombres, lo digo de una vez, ¿qué le cuesta? No solamente a la candidata, sino qué le cuesta a las direcciones políticas que tienen posibilidad de postular. Manejarse con un poquito de inteligencia y recordar que hace apenas 6 meses antes de que el virus electoral le picara a todo el mundo, aquí los únicos que estaban en la calle protestando
eran los maestros y los trabajadores de la salud. Eran los únicos. Entonces, ¿qué le cuesta a estos señores decir, mira, vale, aquí tenemos a fulana de tal, a la maestra fulana de tal, ¿no? Elsa Castillo, por un ejemplo. Y al médico fulano de tal, que van a ser nuestros representantes, ella va a ser nuestra candidata a presidente y vamos a comprometer al país a que este va a ser el vicepresidente de este asunto. Y vamos a darle, ¿no? Bueno, que te los tumban. Okay, van a pagar ese precio. Y el país va a ver nítidamente que no es que están agrediendo a la alter ego, ¿no? A la copia, al clon de María Corina, pero con unos años más. No, sino que están agrediendo al venezolano común, al venezolano de a pie, en su aspiración de cambio. ¿Tiempo para eso? Hay. Cada vez menos. Mientras estamos hablando se va reduciendo. Sí, señor. Pero, chico, yo creo que es la hora de hacer cosas que en efecto se salgan del guión convencional, porque no estamos en un momento exactamente convencional. Entonces, bueno, esa es mi respuesta a... Nos quedan unos minuticos, Chu. Y ha sido corta, va a ser corta la entrevista, lamentablemente. No te preocupes. Pero ya en estos 2-3 minutos, por ejemplo, ¿cuál sería la hoja de ruta en estas horas que quedan? ¿Cuál sería la hoja de ruta? Hay que designar una candidatura que rete al gobierno, pero que no le facilite su inhabilitación. Hay que hacerlo. Y en esa candidatura debe estar el apoyo de los partidos que aún tienen la posibilidad de postular y, por supuesto, el aval de la candidata. ¿Por qué? Porque, como diría nuestro recordado amigo Teodoro Pekov, un candidato que no tenga el apoyo de María Corina, pero sí el apoyo de los partidos, o que tenga el apoyo de María Corina, pero no se pueda postular, es como un arroz con pollo sin pollo. Pero ese lujo no nos podemos dar. ¿Y tú no tienes nombre? No, yo tengo ideas. Hay varios nombres, es que hay muchos nombres en la calle. Hay muchos nombres en la calle. Ahora, repito, los dos sectores que mantuvieron aquí viva la protesta social, mientras que los partidos estaban en Narnia, ¿no? Fueron los maestros y los trabajadores de la salud. Búscame un dirigente del sector salud, búscame un dirigente del sector magisterial, ponlos allí para que representen, para que expresen el deseo de cambio de este país. Vamos a estar claros, ¿vale? Esta no es una polarización entre izquierda y derecha, entre militaristas y civilistas. Esta es una confrontación entre la rabia y el miedo. El miedo lo tiene Maduro y su cúpula. La rabia la tiene la inmensa mayoría de los venezolanos. Bueno, pon a unas personas allí que sean capaces de conducir esa rabia y transformarla en civilizada energía de cambio. Eso es posible, pero tienes que mirar fuera de la caja. Si te quedas dentro de la caja, esa es una caja polarizada que no brinda mayores recursos, sino este juego trancado. Bueno, Chugo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado estos minutos. Ya veremos qué pasa en estas horas, ¿no? Con el favor de Dios, que haya iluminación para los dirigentes y sobre todo que pongan las luces altas y vean, que se imaginen las consecuencias a 6 meses apenas, a 6 meses en el futuro de lo que tengan, de lo que tienen que decidir, de los costos que van a tomar las decisiones y las omisiones de las próximas 48 horas. ¿Qué le dirías ya finalmente a los rectores del CNE? Porque también tiene mucho que ver en este asunto. Bueno, es muy complicado. Como diría el expresidente del organismo original, el Consejo Electoral, cuando era supremo, tenía otras habilidades y otras competencias. Era la de promover la confianza y en este caso concreto de las elecciones, la de estimular la participación. Primera vez en más de 30 años que un presidente del CNE, en vez de decir se amplía el proceso de inscripción, se prorroga el proceso de inscripción para facilitar la participación, primera vez que dice no, se cierra hoy. Bueno, gracias, Jesús Torrealba. Y bueno, queridos amigos, ya vamos llegando al final del programa. Saquen ustedes